Descubrí que mi esposa me había estado engañando con un cliente. Consumido por la rabia, utilicé mi experiencia en finanzas para orquestar una venganza. A lo largo de mi carrera como asesor financiero, siempre me consideré un hombre meticuloso y preciso, tanto en lo personal como en lo profesional. Durante años, mi reputación se había forjado en la confianza de mis clientes y yo valoraba ese pilar por encima de todo. Sin embargo, jamás imaginé que la confianza que había depositado en mi esposa, Victoria, se quebrantaría de la manera en que lo hizo, llevándome por un sendero oscuro de traición y venganza. Todo comenzó cuando empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Victoria. Llevábamos casados 8 años, y aunque nuestra relación tenía altibajos, jamás dudé de su lealtad. De repente, su calidez se transformó en una frialdad inexplicable, se volvía distante y reservada, llegando a casa más tarde de lo habitual y utilizando excusas de trabajo o compromisos sociales para justificar su ausencia. La situación se complicó cuando mencionó repetidamente sus reuniones de trabajo y almuerzos de negocios, especialmente aquellos con un cliente muy particular, Robert Kingston, un empresario adinerado a quien recientemente había empezado a asesorar. Al principio, intenté convencerme de que mis sospechas eran producto del estrés de mi profesión, que las largas horas y la presión inherente a mantener relaciones profesionales importantes podían explicar su cambio de actitud. Sin embargo, a medida que las noches se volvieron cada vez más tardías y la conducta de Victoria más reservada, incluso llegando a cambiar la contraseña de su teléfono y cuidarlo como si fuera un tesoro, empecé a dudar de la verdad. Su manera de evadir mis preguntas, acompañada de una sonrisa forzada y ojos que no llegaban a comunicarse, despertaba en mí una inquietud que se negaba a disiparse. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche cuando Victoria se preparaba para asistir a una cena de negocios. La vi con un vestido negro, elegante y ajustado de una manera que no había presenciado en años. Su maquillaje impecable y el cuidado en su peinado daban a entender que buscaba impresionar, algo inusual para una simple cena de cliente. Cuando le comenté casualmente que se veía espectacular, noté una tensión en su voz, una vacilación que me llenó de una punzada de sospecha. Esa misma noche, al ver cómo se alejaba en su auto, mi intuición se confirmó, algo estaba muy mal. No pude conciliar el sueño, mi mente giraba en torno a la posibilidad de que Victoria me estuviera traicionando, y la idea de que lo hiciera con un hombre que además era mi cliente era insoportable. Sin pruebas contundentes, sin embargo, no podía permitirme actuar precipitadamente. Así que, con gran pesar, decidí dar un paso que jamás imaginé, contratar a un investigador privado. La decisión me consumía internamente, pero era la única forma de hallar la verdad. Durante semanas, el investigador siguió cada uno de los movimientos de Victoria. Cada día que pasaba, mi ansiedad crecía, mi trabajo, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en un campo de batalla contra la duda y el dolor. Por fin, llegó el día en que el investigador me llamó para informarme que había reunido pruebas irrefutables. En una reunión en un café discreto en las afueras de la ciudad, me entregó un sobre grueso que contenía fotografías, reportes detallados y transcripciones de conversaciones. Las evidencias eran abrumadoras. Victoria no solo se encontraba con Robert para asuntos de negocio, sino que compartían cenas íntimas, escapadas de fin de semana y encuentros secretos en hoteles de lujo. Cada imagen era un puñal que perforaba mi corazón, y la humillación de haber sido traicionado por la mujer en quien más confié, de la mano de alguien que también había sido mi socio profesional, era insoportable. En medio de la devastación, algo en mí se transformó. La rabia y la traición se convirtieron en una determinación fría y calculada. Había dedicado mi vida a construir una carrera intachable, asesorando a clientes, navegando crisis del mercado y ganándome el respeto de la élite financiera. Ahora, iba a emplear esas mismas habilidades para hacer pagar a Victoria y a Robert por destruir mi confianza. Sabía que enfrentar a ambos en un arrebato de ira no me llevaría a ninguna parte. En lugar de ello, planeé una venganza meticulosa, una venganza que destruiría sus vidas, empezando por sus finanzas. Regresé a casa con el sobre en mi maletín y, a pesar de la tormenta interior, mantuve la apariencia de normalidad. Saludé a Victoria con el beso habitual en la mejilla, ocultando mi tormento tras una sonrisa fingida. Sabía que ella no sospecharía de nada, pues había perfeccionado el arte del engaño. Pero yo tenía un as bajo la manga, la capacidad de manipular el mundo financiero, mi terreno de juego, para arruinarla a ella y a Robert. Conocía cada detalle del portafolio financiero de Robert, sus activos, sus pasivos, sus inversiones y, sobre todo, sus debilidades. Robert era un hombre que se arriesgaba sin medir las consecuencias, un audaz empresario que se dejaba llevar por la codicia. Así que empecé a recomendarle inversiones aparentemente rentables,
pero que en realidad estaban diseñadas para fallar en el momento preciso. Mientras él confiaba ciegamente en mi criterio, yo manipulaba sus inversiones para que se desplomaran con el menor indicio de una crisis de mercado. Simultáneamente, empecé a intervenir las finanzas de Victoria. Con el mismo cuidado y precisión, moví sus activos hacia inversiones de alto riesgo, disfrazando mis acciones con excusas de diversificación y tendencias del mercado. Victoria, que siempre había confiado en mi experiencia, nunca se atrevió a cuestionar mis recomendaciones, incluso cuando notó que sus rendimientos disminuían y sus balances fluctuaban de forma alarmante. Días y semanas pasaron, y mientras las inversiones de Robert comenzaban a declinar gradualmente, también lo hacía el portafolio de Victoria. Yo, mientras tanto, me aseguraba de que cada movimiento se ejecutara de forma sutil, dejando que la incertidumbre y el pánico se apoderaran de sus círculos sociales. Empecé a sembrar rumores, comentando en reuniones y eventos que las decisiones financieras de ambos parecían cada vez más cuestionables. La comunidad, siempre ávida de noticias y escándalos, empezó a murmurar y a alejarse, dejando a ambos en un aislamiento progresivo. En el hogar, fingía normalidad. Actuaba como el esposo amoroso y atento, asegurándole a Victoria que todo estaba bajo control, mientras en mi interior se forjaba la determinación de seguir adelante con mi plan. Cada día, cada transacción y cada conversación me acercaba un poco más al momento en que todo se vendría abajo de manera irrevocable. Mi estrategia era simple pero brutal: desestabilizar financieramente a Robert, hacer caer su reputación y, al mismo tiempo, hundir a Victoria en la ruina, de modo que no le quedara a ninguno de los dos nada que rescatar. El punto de quiebre llegó cuando decidí acelerar la caída del portafolio de Robert. Conociendo de antemano las tendencias del mercado y aprovechando mis contactos, orquesté una serie de ventas estratégicas que provocaron un desplome abrupto en el valor de sus inversiones. La noticia se propagó como pólvora entre los analistas financieros y, en cuestión de días, la reputación de Robert pasó de ser la de un emprendedor audaz a la de un irresponsable temerario. Las pérdidas se acumularon a un ritmo alarmante, y Robert, desesperado, recurrió a mí en busca de consejos. Yo, manteniendo mi fachada de calma, le sugerí prudencia y la idea de aguantar la tormenta, sabiendo muy bien que el desastre era inevitable. Mientras tanto, comencé a filtrar información comprometedora sobre las prácticas financieras de Robert a medios de comunicación y analistas, lo que amplificó el pánico en el mercado y profundizó la crisis. La situación se volvió insostenible, y tanto Robert como Victoria empezaron a culparse mutuamente por la ruina inminente. Sus encuentros, que en un principio habían estado marcados por la pasión y la complicidad, se transformaron en discusiones cargadas de recriminaciones y desesperación. El clímax de mi plan llegó en una gala benéfica, uno de los eventos sociales más prestigiosos de la ciudad. Allí, entre rostros de la élite y murmullos de asombro, decidí que era el momento de revelar la verdad. Con voz serena y autoritaria, subí al escenario y dirigí al público, agradeciéndole su presencia antes de pasar a lo inevitable. Con una serie de imágenes proyectadas en una pantalla, fotos de encuentros íntimos entre Victoria y Robert, mensajes de texto cargados de insinuaciones y documentos financieros que evidenciaban la manipulación, dejé al descubierto la traición que había arruinado no solo mi vida, sino también la de ellos. El impacto fue devastador. Victoria, incapaz de sostener la fachada que había construido durante años, se derrumbó ante la mirada de todos, y Robert, pálido y aturdido, trató de huir del escenario mientras su mundo se desmoronaba en tiempo real. En ese instante, sentí una mezcla de triunfo y vacío. Había logrado destruir lo que una vez valoré, pero la venganza no llenaba el hueco que la traición había dejado en mi alma. Cuando la gala terminó y el público se dispersó, Victoria se me acercó, con lágrimas en los ojos y una mezcla de furia, tristeza y desesperación. Me preguntó, con la voz quebrada, por qué había tomado medidas tan drásticas. Yo, con una mirada fría y calculada, simplemente respondí: porque me traicionaste. Me quitaste todo en lo que creía, lo que construimos juntos, y por eso, merecías pagar el precio. Aquella respuesta resonó en el silencio del vestíbulo, dejando claro que, en mi mundo, la traición se paga con consecuencias irreparables. Esa noche comprendí que, en la búsqueda de venganza, uno puede alcanzar el poder de destruir a otros, pero también se arriesga a perder partes fundamentales de uno mismo. La venganza, aunque implacable y precisa, no trajo el cierre emocional que había imaginado. Quedé solo, con la certeza de que había transformado mi vida en un campo de ruinas, donde la confianza, una vez tan valiosa, se había vuelto irreparable. Esta es mi historia, la crónica de cómo la traición de aquellos en quienes más confié me empujó a un camino sin retorno.
A pesar de haber logrado mi venganza, el costo fue tan alto que me dejó marcado para siempre, cuestionando si el precio de la revancha realmente compensa la pérdida de lo que uno había amado. Hoy, al mirar atrás, comprendo que la venganza puede destruir al traidor, pero también al vengador. La lección, dolorosa y amarga, es que la confianza es un tesoro que, una vez perdido, deja cicatrices indelebles en el alma.